Santo Domingo. En 1984 era una ciudad que respiraba entre la resaca de la crisis económica y el pulso irreverente de la juventud universitaria. La capital dominicana vivía días de inflación, apagones y protestas, pero también de efervescencia cultural. En la zona universitaria, entre pensiones modestas, colmados ruidosos y casas donde siempre sonaba un radio, se estaba gestando una revolución musical silenciosa. Fue en una de esas casas, la de la madre de Juan Luis Guerra, donde 4 jóvenes se reunieron como quien se sienta a conspirar contra el silencio. Afuera, la ciudad hervía, estudiantes discutiendo políticas en las aceras, guaguas públicas soltando humo, vendedores ambulantes pregonando bajo un sol obstinado. El nombre del grupo nació casi como una travesura intelectual. José Gilberto, el hermano mayor de Juan Luis, lanzó la idea de llamarlo 440, el patrón de afinación perfecto. Maridalia protestó con una lógica encantadora. ¿Cómo iban a llamarse perfección si eran humanos, jóvenes todavía en construcción? Pero la objeción duró poco. Roger, con esa seguridad que solo tienen los que creen ciegamente en un presentimiento, cortó la discusión. Ese era el nombre y punto. Y así entre risas y terquedades quedó bautizado un proyecto que todavía no sabía, que estaba a punto de marcar una época. Santo Domingo era entonces una ciudad de contrastes. Mientras la economía apretaba y obligaba a muchos a inventarse la vida día a día, la música ofrecía una salida, una narración paralela. Las canciones empezaban a contar historias urbanas, íntimas, casi cinematográficas, como la de Elena. Así que aquellos 4 jóvenes muchachos, así como Elena que se fugó vía Caracas a Nueva York, la música de Juan Luis y su grupo soñaba con viajar, con cruzar fronteras. Así que si en 1984 se suspendía como una fotografía blanco y negro, una capital agitada y 4 jóvenes en una casa. Así como Elena hablaba de huidas, decisiones y supervivencia, de ese cruce entre crisis y melodía nació una de las historias más luminosas de la música caribeña. Esa misma que buscó visa para un sueño. Pero ¿qué fue de la vida de esos 4 integrantes? ¿Qué fue de la vida de cada uno de ellos? A casi 40 años después de tantos logros, de egos y también de muchas infames desgracias. Adalgisa, la nacida en San Francisco de Macorís en el 54, hoy en día tiene 71 años. Y en febrero del 2026 recibía en el Congreso de Estados Unidos un reconocimiento por su trayectoria artística. Así que la cantante de técnica impecable y presencia elegante, voz esencial en los 440, esa que cantaba ojalá que llueva café en el campo. Ese mundo tenía un nombre para ella y ese era Jean-Marie Bargaut, un francés que había trabajado prácticamente toda su vida en la República Dominicana. Un hombre dedicado a la economía porque era economista. Su historia juntos fue la de 2 personas que aprendieron a habitar el mismo idioma emocional pese a venir de culturas distintas. Fue su compañero, apoyo silencioso y testigo de los años más intensos de la carrera. Mientras ella viajaba, ensayaba y cantaba, él construía a su lado una vida doméstica serena lejos del ruido del espectáculo. Sin embargo, en 2022 y luego de 23 años prácticamente de casados, porque se casaron en el 99, él, Jean-Marie, perecía de un infarto. Ese infarto apagaría la vida a los 74 años de Jean. En la intimidad de su residencia no hubo despedidas largas ni palabras finales preparadas, solo el silencio repentino que queda cuando alguien se le fue. Ese mismo que la había llevado a conocer Europa, un amor maduro, de esos que se encuentran en las postrimerías,
pero que eran la combinación perfecta entre madurez y templanza. Ese era Jan. Para Adalgisa la pérdida fue un corte profundo. No solo perdió a su esposo, sino al hombre que había sido su refugio emocional durante años. Desde entonces muchas de sus interpretaciones adquirieron una gravedad nueva. Las canciones de amor que antes eran celebración empezaron a sonar también como elegías. Sin embargo, con el paso de los años, Adalgisa no se ha replegado en la tristeza. Hizo de la música un espacio de su memoria. Cantar se convirtió en una forma de conversación con lo perdido, una manera de mantener vivo el vínculo. Quienes la han visto hoy en día en escenas después de la partida de su esposo hablan de una artista más honda, más contenida, pero también más luminosa en su entrega. Hoy su biografía es la de una mujer que ha sabido entrelazar el arte y la vida, tanto con sus profundos reconocimientos en el Senado de los Estados Unidos por impartir la cultura dominicana en el mundo. La pérdida de su esposo Jean-Marie Bargaut no la silenció, sino que transformó su canto. Y en esa transformación hay una lección discreta pero poderosa: que el amor, incluso cuando termina en ausencia, puede seguir respirando en la voz de quien permanece. Literal. La historia de Roger Salas es la de un hombre que cantó junto a Juan Luis Guerra en los coros más luminosos del Caribe. Y sin embargo, en su pecho lleva unas sombras. Apareció en los escenarios como una voz secundaria que paradójicamente brillaba con luz propia. Entre micrófonos y arreglos vocales, su timbre se mezclaba con el de Maridalia, Adalgisa y Amarilis, como si fueran hilos de un mismo tejido dorado. En aquellos años se veía como un tipo invencible, y nadie sospechaba que detrás de esa armonía perfecta Roger ya empezaba a aprender que la fama es un espejismo que se va evaporando como abeja al panal, rápido, dulce y fugaz. En 1988, durante una gira en Venezuela junto a Sergio Vargas, mientras transitaban hacia el escenario, ocurrió un accidente. Entre los perecidos de ese insuceso estaba Catarey Ángel Andújar, un percusionista que tocaba los tambores. Para ese entonces ya Maridalia, una de las primeras que debutó como solista en los 440s, decidió apartarse del grupo a finales del 86. Así que mientras sonaba Mientras más lo pienso tú, llegaba Adalgisa Pantaleón al grupo. Parecía que todo le llegaba como oveja al panal. En el 89 grababan el álbum Ojalá que llueva café. Y para los 90 la bachata no solo se hizo rosa, sino también bilingüe. También llegaba al mundo su primogénito Jan-Michael Sayas, en pleno apogeo de la bachata rosa. Para ese momento su primera esposa se llamaba Linda. Era su refugio en medio de las giras largas en distintos continentes, porque pegaba hasta los comerciales que hacían. Ese hogar parecía firme a pesar del tiempo que él pasaba afuera. Una pequeña isla de ternura en medio del ruido del espectáculo. Pero en 1994, Linda perece. Quedaría solo con dos niños, Carlita y Jan-Michael, y una casa llena de silencios. Cantaba en los escenarios y sonreía, pero por dentro caminaba entre ruinas. Cada aplauso les recordaba que la vida puede romperse como oveja al panal, sin previo aviso. Los años pasaron y Roger intentó rehacer su historia. Se volvió a casar, buscando quizá una segunda oportunidad para domesticar la tristeza. Pero la vida, que a veces parece ensañarse con los mismos, le tenía otra prueba preparada. En 2012 su nombre apareció ligado a una demanda por inasistencia alimentaria. Su segunda esposa, Nasli Grisel Santelices, reclamó lo que consideraba justo para su hija: pagarle el colegio y darle manutención. La noticia cayó sobre él como una losa. En un principio se negó a hacerlo, a pagarle lo que pedían. Lamentablemente, durante un juicio fue condenado y enviado a prisión. Aunque breve fue su estadía allá,
fue una herida grave a su orgullo. Aquel encierro lo marcó más que cualquier crítica musical. Sintió que su reputación construida durante décadas se desmoronaba como abeja al panal. Desde entonces Roger decidió plegarse. Y a sus 64 años aparece de vez en cuando en algún concierto, acompañando a su antiguo compañero de escenario, Juan Luis Guerra, que le paga unos $5,000 por acompañarlo en cada concierto. Cuando sube a cantar, el público reconoce esa voz que aún conserva brillo, pero él ya no persigue la fama. Prefiere la penumbra tranquila que su estudio, donde se dedica hoy en día también a la fotografía y a pequeños proyectos musicales. Quienes lo conocen dicen que es un hombre amable, pero atravesado por recuerdos amargos. Habla poco de su pasado. Cuando alguien menciona aquellos años dorados, sonríe con una mezcla de orgullo y melancolía. Sabe que tocó el cielo, pero también se apagó, y que pagó un precio alto por cada nota cantada. Hoy Roger, a sus 64, camina y aparece de vez en cuando en algún concierto. Protege su vida privada como quien guarda un tesoro frágil. Aprendió que la gloria es pasajera y que el amor puede irse demasiado pronto, que los errores dejan cicatrices visibles. Sin embargo, cada vez que su voz se eleva en un escenario, aunque sea por unos minutos, vuelve a ser aquel corista luminoso que hizo vibrar a multitudes. Y en ese instante breve, suspendido entre luces y acordes, parece reconciliarse con su historia, aceptando que la vida, con toda su tragedia y su belleza, siempre se escapa como una abeja al panal. Aún tiene a su madre viva y goza del amor de sus hijas, esas que siempre ha tenido en mente para todo. Maridalia Hernández cuenta que un día vio a aquel muchacho del tamaño de una escalera apuntando hacia el cielo, pero encorvado sobre un violonchelo. Ese era Juan Luis Guerra. Con su sonrisa de sol se le acercó porque el instrumento que tenía el joven, Juan Luis, le llamó la atención. Ella necesitaba comprar un violonchelo para una clase. Hola, ¿qué tal? ¿Tú estudias cello? Sí, qué bien. Yo también. Bueno, necesito comprar uno. Y allí fue como se conocieron. A partir de ahí se hicieron buenos amigos y más tarde empezaron a hacer jingles. Hasta que en el año 1984 fundaron el grupo 440, integrando a Roger Sayas y a Mariela Mercado. Y allí nacerían el álbum Soplando de 1984. Y en el 85 aparecía Mudanza y Acarreo, donde aparecía la famosa canción Si tú te vas y Elena. Y lo paradójico de ese álbum es que pegaron casi todas las canciones, sobre todo 3: Si tú te vas, Elena y Ella dice. Y en el 87 sacaban la canción homónima del mismo álbum, Mientras más lo pienso tú. Y para 1988, Maridalia decide retirarse. Su salida, según ella, fue de manera profesional y se produjo debido a una disyuntiva en su vida. La raíz de la disyuntiva era si quería seguir su carrera como solista o continuar con el grupo. En este punto podemos entender que era problemas de ego. Uno de esos hechos que la marcaron para desarrollar su carrera como solista y salir de los 440 fue su participación en el 86 en el Festival de Viña del Mar, donde fue ovacionada. Y paradójicamente luego triunfaría en Santo Domingo en el espectáculo Para Quererte, Maridalia. Así que tenía entonces una crisis interna tan tremenda que ella decía si seguía con el grupo o triunfaba como solista. Le tocó tomar una decisión, y esa fue salir de la agrupación. Se sabe que se casó con el político Felipe Jiménez y que tuvo una hija llamada Camila Jiménez Hernández. Esta última se casó con un joven peruano, Daniel Pérez, y que desde joven Camila Jiménez, la hija de Maridalia, vive en los Estados Unidos.
Hoy en día Maridalia tiene 66 años y sigue activa en el medio como cantante. Ha ganado premios y fue la voz e imagen de la campaña de DirecTV para el mercado latino en Estados Unidos de América en 2009. Mariela Mercado siempre vivió en ese territorio extraño donde las voces de apoyo sostienen el edificio entero de una canción. Fue una de las mujeres que aprendió a cantar antes que hablar y que encontró su lugar en los coros del universo musical de Juan Luis Guerra y su legendaria orquesta. Dicen que Mariela llegó al grupo como una mezcla de timidez y disciplina. No era la que más hablaba en los ensayos, pero cuando abría la boca, el aire cambiaba. Con los años, la vida de Mariela se fue partiendo en dos ritmos. Por un lado, las giras, los hoteles, los camerinos. Y por el otro, una existencia tranquila lejos de los reflectores. Cuando no estaba cantando, regresaba a su rutina doméstica. Una casa luminosa, plantas en las ventanas y una colección de discos que escuchaba, como quien revisa viejas cartas. Mariela hoy en día nunca persiguió la fama individual como Maridalia. Mientras otra integrante del grupo soñaba con lanzarse como solista, ella encontró plenitud en el trabajo colectivo. También se ha dedicado hoy en día a enseñar canto. En un pequeño estudio recibe a jóvenes que llegan con voces crudas y sueños desordenados. Les habla de respiración, de disciplina, pero sobre todo de respeto por la música. Quienes han sido sus alumnos cuentan que es exigente y materialmente contundente. Hoy Mariela Mercado vive en un equilibrio sereno. Sigue subiendo escenarios cuando la llaman, de vez en cuando Juan Luis, un reencuentro, un toque. Y cada vez que lo hace, su voz conserva esa calidad cálida que la definió desde el principio. Pero su verdadera obra está también en silencio, en las voces jóvenes que ahora ayuda a formar y en las canciones que ha sostenido desde la sombra. En esa elección consciente de construir una carrera sólida sin sacrificar su paz. Es la disyuntiva de Mariela. Es la historia de una mujer que entendió temprano que no todas las estrellas necesitan estar en el centro del cielo para iluminar. Porque algunas, como ella, prefieren brillar en su constelación. Yo soy Ernie y aquí termina esta historia. No sin antes decirte gracias por preferirnos y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella, mis estrellas.